Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Una vez más acá en Reflexiones Culturales. Yo, Sandro Álvarez, un poco te propongo en esta oportunidad hablar de un autor mexicano él. Y bueno, hay varios escritores mexicanos que se han sobresalido en el arte de la escritura. Pero ahora me quiero detener a un singular escritor que curiosamente publicó solamente 2 libros. Estamos hablando de Juan Rulfo. Juan Rulfo nace en 1917 en Jalisco y muere en Ciudad de México en 1986. Él es un alto exponente de la literatura por su singular éxito en el libro Pedro Páramo. Y anteriormente a Pedro Páramo hubo una clasificación y una recolección de relatos en el libro de relatos El Llano en Llamas. Convengamos que Juan Rulfo tuvo una dilatada trayectoria como oyente en diversas universidades de México. Es ahí en donde él como oyente recopila distintos episodios, distintos signos históricos y antropológicos de los distintos grupos indígenas de México. Y ahí tenemos a un Juan Rulfo que trabaja exhaustivamente en la parte antropológica de México y después a lo largo él recorre México en los distintos sectores y hace distintas evaluaciones. Hay muchos trabajos antropológicos, por eso me quiero primero detener a los trabajos antropológicos de Juan Rulfo. Y surge que en 1952 publica El Llano en Llamas. 1952, un año muy particular y en donde empieza a ser leído, y en 1955 publica Pedro Páramo. Para un poco ubicarte en esta magnífica obra Pedro Páramo, que son 140 páginas, una novela de 140 páginas, una novela que refleja la cultura mexicana de la década del 40, en donde el personaje central se introduce en los campos de México para buscar específicamente a su padre, Pedro Páramo. Juan Preciado es el principal personaje de la novela. Ese Juan Preciado recorre todos esos periplos para buscar a Pedro Páramo, que en definitiva la obra se introduce en un destiempo muy clásico en las obras latinoamericanas, porque tengamos en cuenta que esa prácticamente única obra de Juan Rulfo hace un poco el inicio de posteriores trabajos de distintos escritores latinoamericanos. Hablo de destiempo porque la obra, en uno de sus comentarios de grandes críticos y tal vez por información fehaciente, está, digamos, definida como 3 cuentos que Juan Rulfo escribió y que después están ensamblados y hablan sí la misma historia. Pero lo fundamental para llamar un poco a la reflexión es que Pedro Páramo fundamentalmente refleja la cultura del México de aquel entonces. Y felizmente Juan Rulfo así lo retrata. Y si hablamos de el escritor Juan Rulfo, también no tenemos que descartar que Juan Rulfo fue fotógrafo, que Juan Rulfo fue un historiador, también fue un profundo antropólogo
de la antropología de los distintos grupos indigenistas, como hemos dicho, de México. Él recorre en un periplo, en un año particular en su vida, antes de lanzar Pedro Páramo y lanzar El Llano en Llama, esos dos libros que lo marcaron. Él recorre exhaustivamente todo el país mexicano y toma fotografías y en tres o cuatro oportunidades publica sus fotografías. Sus fotografías salen en distintas revistas de México y es un poco su fuerte también, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que acá hay un polifacético ser humano. Juan Rulfo escritor, Juan Rulfo fotógrafo, Juan Rulfo también poeta y por sobre todas las cosas un Juan Rulfo que con mucha responsabilidad, con mucha dedicación se vuelca a los trabajos antropológicos de México de los grupos indígenas. Hay alrededor de 60, 70 trabajos, libros que hablan mucho de la antropología de México y eso a Juan Rulfo lo tenía muy preocupado como para reflejar el porqué de los distintos grupos indígenas de México, ¿no? Después hay una serie de congratulaciones, hay una serie de reconocimientos en la parte literaria de Juan Rulfo. Se le otorgó el Premio Nacional de Literatura Mexicano y en 1983, felizmente, el Premio Príncipe de Asturias. Una nota periodística muy llamativa en la televisión española. Él relata que había destruido un par de libros porque los veía un poco insignificantes y no contrastaban con la calidad de la obra de Pedro Páramo. Por cierto, es reconocido y es tildado como uno de los mayores exponentes, mayores escritores por Jorge Luis Borges, García Márquez y también Octavio Paz y también otros escritores mexicanos. Lo importante en este personaje, en esta personalidad de escritor, es que lo llamativo es que en dos obras literarias, marca un antes y un después en la literatura latinoamericana, porque estuvo Alejo Carpentier y estuvieron tantos otros, pero él un poco contrasta una llamativa luz de talento en su obra. Particularmente me estoy refiriendo a Pedro Páramo, ¿no? Ahora, lo cierto es que su llamativa vida encerrado en los distintos, laboratorios antropológicos fundamentalmente marcan una personalidad muy volcada a los testimonios, a los registros históricos y también a los registros antropológicos. En la fotografía, por supuesto, resaltó porque hubo un trabajo recopilado y publicado en 1980 en donde están distintas fotografías de los lugares de México, paisajes por sobre todo, muy característicos del país, y hay hay una reseña poética de Juan Rulfo. También lo tenemos sobresaltado como poeta a Juan Rulfo. Bueno, una personalidad llamativa, un alto exponente de la literatura latinoamericana. Bueno, y llegamos a las sugerencias literarias, a la sugerencia de libros que he leído y libros que quiero compartir con vos. Hay un libro muy legendario de Hemingway, El viejo y el mar. El viejo y el mar es un libro en donde Hemingway explaya toda su
final de recorrido, ¿no es cierto? Es un libro cálido, es un libro tenue y es un libro para tener en cuenta porque fundamentalmente está explayado y está amalgamado la parte entrañable de una historia humana, ¿no es cierto? El viejo y el mar. Después tenemos un libro de, bueno, acá una autora puntaltense, Leticia Marconi, una talentosa escritora que lleva adelante un taller literario, Fotos viejas, poemas nuevos o viceversa. Es este poemario de Leticia Marconi digno de ser leído y por sobre todas las cosas se puede conseguir en las bibliotecas de la ciudad, ¿no es cierto? Este libro de Leticia Marconi, una autora puntaltense. Después tenemos un libro clásico, creo que sí, bien lo digo, una de las únicas novelas de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Es un libro en donde varios escritores argentinos han aprendido muchas cosas. Yo me acuerdo que Alberto Laiseca, un escritor argentino, testimonió que aprendió mucho de la técnica de escritura con esta novela Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. La eterna juventud, por sobre todas las cosas, está explayado en este libro. Bueno, queridos amigos, yo una vez más muy feliz de tenerte acá y de poder compartir todas estas informaciones, estos libros, estos autores y tocar en esta oportunidad a Juan Rulfo, un fotógrafo, un antropólogo y por sobre todas las cosas un escritor insigne de la literatura latinoamericana. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo en la próxima. Chau.